Me llamo Lucía y tengo 24 años. Nací en un pequeño pueblo perdido entre olivares, donde el tiempo pasa lento y los sueños se secan con el sol. Siempre soñé con algo más. Con una vida distinta. Con libertad. Por eso, cuando conocí a Marcos, creí que el destino, por fin, había tocado a mi puerta. Nos conocimos en la feria del pueblo. Él era diferente, elegante, educado, con ese aire de ciudad que contrastaba con todo lo que yo conocía. En pocos meses, nos casamos. Me llevó a vivir con él a Sevilla, a un piso luminoso en el barrio de Triana, con balcones llenos de macetas y ruido de vida por las calles. Yo era feliz. O al menos, creía serlo. Al principio, todo era nuevo y maravilloso. Marcos me compraba vestidos, me presentaba a sus amigos, me llevaba a cenar. Me hablaba del futuro, de viajes, de hijos. Pero con el paso de los meses, algo cambió. Él empezó a llegar tarde del trabajo. Al principio con excusas, después sin ninguna. Ya no me miraba como antes. Ya no me tocaba la mano en la mesa. Empezó a enfadarse por todo, por la comida, por el orden, por mi silencio. Me sentía sola. Demasiado sola para alguien que compartía casa con un marido. Fue entonces cuando apareció don Alejandro, su padre. Un hombre de rostro serio, voz firme y pasos lentos. Lo conocí una tarde en la que Marcos no llegó a cenar. Don Alejandro vino con una tortilla de patatas casera y una botella de vino. No deberías cenar sola, me dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Acepté su compañía. Tenía educación, sabía escuchar. Me contaba historias de su juventud, de cómo sacó adelante a su familia después de que su esposa muriera. Me miraba con una mezcla de respeto y lástima. Me hacía sentir visible. Empezó a venir más seguido. A veces traía pan del mercado, otras veces ayudaba a arreglar una lámpara o a subir una caja del trastero. No quiero que estés sola, repetía siempre. Y yo, que ya no sabía cómo llenar el silencio de la casa, empecé a esperarlo. Pero con el tiempo, su presencia dejó de parecerme tan inocente. Había algo en su mirada que me inquietaba. Demasiado tiempo en silencio, demasiado fija en mis gestos. Cuando me agachaba a recoger algo, sentía sus ojos detrás. Una vez, al tocarme el hombro para saludar, su mano tardó un segundo más de lo normal en apartarse. Un segundo incómodo. Intenté no darle importancia. Quizás estaba imaginando cosas. Quizás necesitaba distraerme. Pero dentro de mí, algo empezaba a tensarse. Una tarde, mientras poníamos la mesa juntos, me preguntó si Marcos me hacía feliz. Le respondí con una sonrisa débil, de esas que uno fuerza cuando no quiere abrir la puerta al abismo. Y él, sin mirarme, murmuró: «Mi hijo no sabe lo que tiene». Esa noche no dormí bien. Las semanas siguientes fueron más grises que nunca. Marcos ya no disimulaba su indiferencia. Algunas noches ni siquiera dormía en casa. Me decía que tenía reuniones, cenas de trabajo, urgencias. Pero olía a perfume ajeno, y sus ojos ya no sabían mirarme. Cuando le preguntaba qué pasaba entre nosotros, me respondía con un suspiro, como si fuera yo el problema. Como si mi sola existencia le pesara. Yo me esforzaba. Cocinaba sus platos favoritos, limpiaba la casa hasta que brillaba, me maquillaba aunque no tuviera ganas. Pero nada bastaba. Nada lo traía de vuelta. Don Alejandro, en cambio, venía casi a diario. Siempre con algo en las manos, fruta fresca, empanadas, incluso flores del mercado. Me decía que no merecía estar sola, que una mujer joven necesita compañía, que Marcos no estaba cumpliendo con su papel de esposo. Yo asentía en silencio, sintiendo como mi corazón se dividía entre la culpa y el alivio. Un día, cuando vino a ayudarme con una estantería, entró sin tocar. Dijo que tenía copia de las llaves, por si pasaba algo. No protesté.
cómo hacerlo sin parecer grosera. Pero desde ese momento, comencé a cerrar la puerta con doble vuelta cada vez que estaba sola. Las visitas se volvieron más largas. Él se quedaba a hablar de su juventud, de lo sola que había sido su vida tras la muerte de su mujer. Decía que yo le recordaba a ella. Que mi forma de mover las manos, mi forma de sonreír. A veces sus palabras se volvían borrosas, como si dijera más de lo que debía. Un sábado por la noche, Marcos estaba fuera, como siempre. Yo estaba en pijama, leyendo en el sofá. Ya había apagado casi todas las luces cuando escuché las llaves girando en la cerradura. Me levanté de golpe. Eran más de las 11. Don Alejandro entró con naturalidad, como si fuera su casa. Traía una bolsa con comida y una sonrisa forzada. No quería que cenara sola otra vez, dijo. Es tarde. Intenté decirle, pero él ya estaba dejando las cosas en la cocina. Te traje algo que te gusta, añadió, sacando un trozo de tarta de manzana. La compré pensando en ti. Esa frase me heló. Me excusé diciendo que estaba cansada, que tenía dolor de cabeza. Él me miró, como dudando, como queriendo decir algo más. Pero se limitó a recoger la bolsa, darme un beso en la mejilla, demasiado lento, y marcharse. Esa noche, dormí con la lámpara encendida. Y decidí que ya no podía seguir callando. Al día siguiente, llamé a Marcos. Le pedí que habláramos. Quería contarle lo que estaba pasando, aunque algo dentro de mí ya sabía que no iba a escucharme. Y no me equivoqué. ¿Mi padre? Dijo con una carcajada seca. ¿Ahora resulta que te molesta que se preocupe por ti? Entra sin avisar, Marcos. Me observa. Me toca de forma extraña. Estás exagerando. Interrumpió, levantando la voz. Siempre te haces la víctima. Estás sola porque tú lo provocas. Ni mi padre ni yo tenemos la culpa de que estés vacía por dentro. Me colgó. Y yo me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Esa tarde, cuando el silencio volvió a inundar la casa, me senté frente al ordenador. Busqué cómo grabar audios con el móvil. Empecé a tomar notas. Ya no era solo miedo. Era una necesidad, protegerme. A las pocas horas, escuché pasos en la escalera. Eran firmes, pausados, conocidos. Me levanté con rapidez. Fui a la puerta. Giré la llave. 2 veces. Y por primera vez, cuando escuché que alguien probaba su llave desde fuera, no abrí. Desde aquella noche en que no abrí la puerta, todo cambió. Algo invisible se rompió entre nosotros. Don Alejandro no volvió durante varios días, pero yo sabía que no era el final. Solo el principio del silencio antes de la tormenta. Marcos seguía ausente, más frío que nunca. A veces me miraba como si ya no me reconociera. O quizás, como si me reconociera demasiado bien. Me sentía invisible para él y, al mismo tiempo, demasiado expuesta frente a su padre. Era como si las paredes del piso empezaran a cerrarse sobre mí. Comencé a grabar. Guardaba el móvil encendido en el bolsillo del delantal, o lo dejaba en la mesa encendido mientras fingía leer. A veces eran solo conversaciones triviales, otras veces frases que me ponían la piel de gallina. Lucía, tú no deberías estar sola tanto tiempo, decía don Alejandro con una voz tan suave que parecía casi tierna, pero sus ojos decían otra cosa. Una tarde, mientras me hablaba de su juventud, alargó la mano y rozó la mía. Fue apenas un segundo, pero no fue casual. Se quedó en silencio, como esperando que yo respondiera a algo que no había dicho en voz alta. Yo me levanté con una excusa, con el corazón retumbando en el pecho. Corrí al baño, cerré con llave y dejé escapar el aire. Sabía que ya no era solo incomodidad. Era peligro. Esa misma noche, tomé una decisión. Fui a la comisaría. Llevé audios. Expliqué lo que estaba ocurriendo. El policía que me atendió me escuchó sin emoción. Tomó nota,
Pero sus ojos decían que no me creía. Que no era suficiente. Que el padre de tu marido entrando a tu casa no era delito. Que no había pruebas claras de acoso. Que sin testigos, sin agresión, todo quedaría en nada. Volví a casa con una mezcla de rabia y desesperación. Estaba sola. Legalmente, socialmente, emocionalmente. Pasaron 2 días. Una mañana, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro, una foto mía en la terraza, colgando la ropa. Tomada desde la calle. Sin firma, sin explicación. Y entonces lo supe con certeza, me estaban vigilando. No comí en todo el día. No dormí esa noche. Temblaba al menor ruido. Empecé a empacar una pequeña maleta, por si necesitaba huir. Pero antes de marcharme, tenía que hacer una cosa más. Preparé mi móvil. Coloqué una pequeña cámara que me prestó una vecina, escondida entre los libros del estante. Esperé. Y esa noche, como si supiera que era el momento, don Alejandro volvió. No golpeó. Intentó abrir con su copia. Pero yo ya había dejado la puerta abierta. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la entrada, con voz fingidamente amable. Claro, dije, con una sonrisa congelada. Entró como si nada. Se sentó. Me observó. Hoy estás muy callada, comentó. Estoy cansada, respondí, sin mirarlo. ¿Te has sentido sola últimamente? No respondí. Me limité a levantarme y empezar a recoger la mesa. Entonces sentí que se acercaba por detrás. Muy cerca. Lo suficiente para notar su respiración en mi nuca. Lucía, tú no mereces vivir así. Su voz era casi un susurro. Yo podría cuidar de ti. De verdad. Entonces me giré lentamente, lo miré a los ojos y dije. Todo esto está grabado. Por primera vez, vi miedo en su cara. Silencio. Y luego, sin decir nada más, se marchó. Rápido. Tenso. Al día siguiente, subí el vídeo a redes sociales. No con mi cara, ni con mi nombre. Solo la conversación, los gestos, los silencios. La historia de una mujer atrapada. En pocas horas, el vídeo se hizo viral. Los mensajes de apoyo llegaron por cientos. Mujeres contando sus historias. Medios locales intentando contactar. Y entonces, él desapareció. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni su sombra en la puerta. Marcos, en lugar de enfrentar la verdad, me culpó de haber destruido su familia. Me gritó, me insultó, y al final, me dejó. Como si yo fuera la culpable de lo que su padre era. Me fui del piso con la cabeza en alto. Volví al pueblo. A mi madre. A mis silencios de antes, pero ahora con cicatrices nuevas. Ahora camino diferente. Más recta. Más fuerte. Con miedo, sí, pero sin la venda. Y aún hoy, cuando cierro la puerta con doble vuelta, escucho pasos imaginarios en la escalera. Solo que esta vez, yo decido quién entra. Gracias por acompañarnos en el canal Chispa y Silencio. Suscríbete, déjanos un like y prepárate para disfrutar de muchas historias fascinantes que no te puedes perder.